Damos paso entonces a nuestro siguiente punto de la agenda, que es la primera conferencia, esta primera jornada, a cargo de la doctora Mónica Roldán. La doctora Mónica Roldán, representante de Mundos Unidos para Sanar y Transformar, es psicoterapeuta licenciada en Nueva York y en Nueva Jersey. Durante su carrera se ha enfocado en trabajar con mujeres, especialmente con mujeres latinas sobrevivientes de la violencia de género, trauma, violaciones, abuso sexual, prostitución y tráfico humano. Con este amplio bagaje que tienen temas de salud mental y de luchas de migrantes, pues la doctora Mónica será la primera ponente o la primera conferencista principal de nuestro trabajo, y ella nos ha pedido encarecidamente que durante el tiempo en el que ella está exponiendo, si surgen preguntas, interrogantes, cuestionamientos, los vayamos haciendo con toda libertad. Yo en su momento entonces me permitiré interrumpirla con el fin de que las preguntas no queden solo relegadas para el final, sino que haya diálogo a lo largo de su exposición, de tal suerte que pues tengamos el tiempo suficiente para conversar, para dialogar e ir haciendo pues esta hora y media que tenemos pues mucho más dialogando, mucho más interactivo, por decirlo de alguna forma. Entonces siéntanse con la libertad de, a medida que la doctora Mónica vaya exponiendo, pues plantear sus preguntas en el chat. Yo estaré muy pendiente y me permito darle entonces la palabra a la doctora. Listo, Andrés, mil gracias. Hola a todos, bienvenidos. Les voy a compartir mi presentación. Okay. Ay, un minuto. ¿Cómo la hago? En la parte de abajo, a la derecha. Ay, se me fue. Listo. Ok, bienvenidos. Entonces, perdón, acá hago una cosa para poder verlos, para poder ver esto. Ok. Entendiendo la violencia de género, el trauma y sus consecuencias. Entonces, bienvenidos a esta primera jornada internacional. Lo que quiero hoy abarcar, claro que me dieron más tiempo, entonces de pronto si nos queda tiempo vamos a conversar, por eso quería que Andrés me ayudara a ver lo del chat. Si alguien tiene pregunta, por favor, háganla a medida que vamos hablando. Esta es la agenda de hoy. Quiero darle las gracias por estar acá. Vamos a ver ciertos acuerdos. Voy a hablar de mi experiencia. Quiero que oigamos una canción. Nos vamos a ver algunas estadísticas relacionadas con violencia doméstica. Vamos a hablar lo que es la violencia doméstica especialmente enfocada en inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Después de eso me voy a meter un poquito en lo que es trauma. Y no sé si conocen, hay algo que se llama los estudios de ACE. Entonces vamos a hablar de eso también. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos, por favor, para que trabajemos juntos en esta mañana? Si están acá, aprovechen la experiencia, estén acá, estén presentes. Tomen también tiempo si lo necesitan. Los temas que voy a hablar, voy a dar ciertos ejemplos. De pronto para algunas personas es un poco pesado, entonces tómense tiempo. Si necesitan ir por agua, vayan por agua, lo que necesiten. ¿Listo? Y el otro que ya habíamos hablado con Andrés, pregúntenme, ya sea personalmente, ahí pues lo ponen en el micrófono o en el chat y hacen las preguntas. ¿Listo? Y pues, ¿quién soy yo? Yo soy colombiana, psicóloga de la Javeriana allá en Colombia y me vine aquí a los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de hacer mi maestría en la Universidad de NYU. Y cuando terminé esta maestría, ahí en ese momento traté de tomar la decisión, ¿cierto? O me quedo aquí en Estados Unidos ayudando a todos los inmigrantes que estaba en ese momento trabajando, con los cuales estaba trabajando, o me devuelvo a Colombia. Y en ese momento decidí quedarme acá por la cantidad de inmigrantes latinos que estaba viendo y sentí que yo podía tratar de ayudar en lo que más pudiera. En este momento estoy como directora clínica de una organización de un refugio
que se llama The Safe House. Y adicionalmente a eso, estoy también trabajando con MUNAR, que es lo de Mundos Unidos para Sanar y Transformar, ¿no? Toda mi experiencia, la mayoría obviamente ha sido basada con víctimas de violencia doméstica. Entonces, es lo que quiero compartir un poco con ustedes. Listo. Quiero que escuchemos una canción. Espérenme y verán. Y la escuchamos y me dicen qué sienten. Imagínense que una vez estaba hace poco arreglando, ¿no? Y yo puse mi merengue sin contar mi edad, puse merengue 1990 y apareció una canción. Vamos a ir un ratico solamente, un momentito. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia. No voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Te la compro. No creo que saldría cara aunque cueste 1 millón. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y adinerada. Y sabe hacerlo todo en la casa. No sale ni a la esquina, no habla con la vecina, no gasta y economiza, y todo lo resuelve tranquila. Véndela, véndela, o dile a su madre que me fabrique otra igualita. Bueno, voy a parar ahí. Está buenísima la música. Está buenísima para cantar, para bailar, ¿cierto? Entonces yo estaba preparando, de hecho, esta charla y yo, wow, me puse un momentico a escuchar la canción realmente y ¿qué notaron? Cuéntenme ustedes qué notaron en esta super canción, que por cierto la bailaba y Santiago me estaba enseñando a dar vueltas de merengue en esa época y era una machera. Y pude dar las vueltas y todo, y yo feliz cantando esta canción. ¿Qué notamos en esta super canción? ¿Quién se me arriesga? Un poquito machista, digamos. Uy, Andrés, te ganaste 10 puntos. Listo. ¿Quién más? Mucho, ¿se me escucha? ¿Puede bajar un poquito? ¿Usted puede bajarlo un poquito? Ahí. Perdón. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí. Bueno, mucho cosificación de la mujer, mucha cosificación de la mujer. Es lo primero que se me vino. Sí, señora. No, efectivamente, lo primero me dio risa porque era el patrón de la feminidad en persona. El patrón sociocultural súper claro de que podemos hacer todo, tenemos que ser buenas. Y además da lo mismo el precio porque y si no tiene que hagan otra, o sea, lo encontré, pero... Claro, exacto. Entonces voy a compartir un momento porque está la letra y es exactamente todo lo que ustedes me dijeron, ¿no? Te compro tu novia, ¿no? Pero listo, pues primero que todo comprar, ¿no? El solo concepto de comprar a una mujer. No te regateo el precio, ¿no? Dice acá. Tú me has dicho que es linda y apasionada, ¿cierto? Es buena, adinerada, no cela, nunca por nada, y lo sabe hacer todo en la casa. Imagínense esta mujer ideal, ¿no? Hace todo en la casa, no sale ni a la esquina, no habla ni con la vecina, no gasta y economiza, y fuera de eso es tranquila, ¿no? Véndela, quiero otra igualita. Pero fíjense los mensajes tan fuertes y créanme que yo bailé esa canción y me parece la berraquera esa canción y yo me la bailo y es el merengue y es una machera, pero miren la manera como desde chiquitos nos van, ¿cierto? Nos van dando una cantidad de mensajes donde la mujer, lo que decía, creo que fue Marcela, donde la mujer se vuelve un objeto, ¿cierto? Listo.
Listo. Entonces, para tener en cuenta, existe además de toda esta manera como empezamos a tener la idea de lo que es la mujer, ¿cierto? Que la mujer tiene que ser callada, sumisa, además apasionada, pero pues dentro de la casa, que no hable con nadie. Hay un concepto que hemos tenido en cuenta y se llama el marianismo. Y no sé si ustedes estén familiarizados con este tema. El marianismo son las creencias y prácticas relativas a la posición de la mujer en la sociedad, ¿cierto? Es una fuerza espiritual que engendra abnegación, es decir, la capacidad infinita de humildad y de sacrificio. Entonces hay un pedazo, y esto lo relacionan mucho obviamente con religiones, donde está la Virgen María, y hay un pedacito que encontré también que me llamó la atención y dice: vosotros, mujeres, sean sumisas a vuestro marido, a fin de que aun si algunos rechazan creer en la palabra, ellos sean convertidos sin palabra por la conducta de sus mujeres, llevando en consideración vuestra conducta pura y respetuosa, que vuestro adorno no sea exterior, cabellos en trenza, joyas de oro, ropas elegantes, que sea de la disposición invisible del corazón, vestimenta incorruptible de un espíritu dulce y pacífico, pues eso tiene un gran valor delante de Dios. Entonces, todo el concepto de marianismo, si ustedes se ponen a ver, es esa idea de la Virgen María, ¿cierto? De mujeres que sacrifican todo, de mujeres que sufren todo para complacer a otras personas. Entonces, y voy a hablar un poquito más de lo de violencia doméstica. Obviamente hay violencia doméstica en contra de los hombres, no lo estoy discutiendo, es más, los números tristemente están subiendo, ¿cierto? Sin embargo, los números de mujeres que son maltratadas sigue siendo aún mucho más grande. Entonces hablemos, porque me voy a meter hoy, es hablar un poco más de la realidad de violencia doméstica en Estados Unidos y especialmente en los inmigrantes. Imagínense que en 1970 en Estados Unidos había un 4.7% de gente era inmigrante. En el 2013 se subió a un 13.1%. O sea, la comunidad inmigrante en este país está subiendo. Veamos otros números. En el 2017 había un total de 10.5 millones de inmigrantes indocumentados. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? No sé si, obviamente tengo gente de diferentes países. Acá en Estados Unidos, cuando obviamente la gente viene de otros países, estos son inmigrantes, cuando hay personas, y se da una realidad también, y es cuando vienen los inmigrantes a través de México, que cruzan la frontera, muchos de ellos son indocumentados, es decir, que no tienen documentos para estar en este país, ya sea una visa, ya sea un permiso. Entonces vienen, cruzan la frontera y pues son indocumentados. Pero también hay gente indocumentada que así haya venido con su visa, haya venido con algún estatus, de pronto dejó pasar mucho tiempo y quedó sin documentos. Entonces a eso le llamamos indocumentado. Entonces, hay un total de 44.5 millones de personas que son inmigrantes y los estamos tomando como esas personas que nacieron en otro país que no es Estados Unidos, ¿cierto? Entonces yo estaba mirando un minuto, 44.5 millones de personas, pero ¿cuál es el total de Estados Unidos? Estaba mirando que en Estados Unidos hay 329.5 millones de personas, ¿no? Entonces llegamos como al 14% de personas que han nacido en el exterior. Y hay un 72.1 millones de hispanos, lo que representa en total en la población el 18.7% de hispanos. Entonces veamos un poquito de estadísticas en cuanto a la violencia doméstica. Dice, 1 en 4 mujeres han sido víctimas de violencia doméstica. 1 en cada 3 ha sido asesinada por sus compañeros cada día. Imagínense, 1 en cada 3. 1 en 6 ha sobrevivido a algún atento de abuso sexual o han sido víctimas del abuso sexual. En el 2009, 1.3 millones de mujeres fueron asaltadas sexualmente y lo reportaron. Acuérdense que el abuso sexual muchas veces no se reporta, ¿cierto? Porque las mujeres les da susto, les da miedo, sienten que ir a la corte o llamar a la policía es algo mucho más fuerte. Entonces mucha gente no lo reporta.
Y hay 15 millones de niños que han sido víctimas han sido testigos de todo lo que es la violencia doméstica al año. De nuevo, 1 en cada 4 son víctimas de violencia doméstica. 3 mujeres en Estados Unidos son asesinadas por su pareja, eso lo habíamos visto, y listo. Miremos estos números también. 1 en 5 mujeres y 1 en 7 hombres reportan que han tenido alguna experiencia de violencia doméstica física de su compañero. 1 en cada 5 mujeres y 1 en cada 12 hombres han reportado que han sido víctimas de violencia sexual. Entonces recuerden, hay número de hombres, ¿cierto? Pero aún vemos la diferencia. 10% de mujeres, 2% de hombres reportan que han sido acechados por sus compañeros. Bueno, entonces algo que quiero comentarles como para que entendamos un poco lo de inmigrantes aquí en este país. Y por favor pregúntenme porque yo sé que cuando estamos viviendo en otros países no logramos entender mucho las dinámicas, pero voy a tratar de darles un poquito de información. Lo que les estaba diciendo de México, hay muchos inmigrantes que cruzan la frontera por México, ¿cierto? A pie, generalmente la pueden cruzar a través de un río, de un desierto, hay muchas historias. Pero imagínense que para que ellos decidan cruzar la frontera, existen unas personas que se llaman coyotes, les llamamos acá. Los coyotes son las personas que le pagan. Entonces, si yo quiero venir a los Estados Unidos, estoy en México, yo puedo ser de diferentes países, ¿cierto? Puede haber gente de Perú, puede haber gente de Colombia, puede haber gente de otros países que tracen todo el trayecto de Sudamérica, y llegan a México. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pago un coyote, la gente le está pagando a los coyotes entre $7,000, $10,000, $15,000, depende de cada persona y depende de la experiencia a la cual se van a ver enfrentados. Entonces le pago al coyote y le digo, por favor, ayúdeme a cruzar la frontera. Y el coyote los manda por grupos específicos, ¿cierto? Con otros coyotes. Y es un trayecto, en muchos casos, bastante fuerte. Hay mujeres que ya esperan ser violadas y que de hecho compran, digamos, pastillas anticonceptivas antes de empezar a cruzar la frontera porque saben que el abuso sexual es parte de lo que van a esperar. Hay muchos casos de inclusive violencia doméstica cruzando la frontera de parte de sus compañeros. Hay muchos casos muy, muy fuertes. Yo, por ejemplo, tuve una clienta que al cruzar la frontera vino con su hijo y en la mitad de este proceso los coyotes le dijeron, ok, necesitamos más plata. Y ella, no, pero es que no tengo más plata. Entonces, como no tenía más plata, lo que hicieron fue secuestrarla. La secuestraron a ella y a su hijo. Entonces la forzaron a lavar, a cocinar, a limpiar por ellos. Y estuvo mucho, mucho tiempo en eso hasta que finalmente un coyote se sintió mal por ella y la dejó ir. Entonces hay miles de historias que son las que yo escucho y que, por cierto, son mujeres absolutamente valientes que me enseñan muchísimo con cada historia que nos cuentan, ¿no? Entonces, la otra parte, obviamente, entonces son mujeres, por ejemplo, que vienen, cruzan la frontera y durante el proceso son víctimas de violencia doméstica, inclusive en sus países y vienen con el compañero y todo el proceso. Hay otras cosas que son los centros de detención que están pasando mucho, obviamente siempre han estado. Yo fui a hacer un voluntariado en un centro de detención en Texas. Son centros de detención que lo que hacen es apenas cruzan la frontera, las cogen, las personas que las cogen las mandan a estos centros de detención. Al que yo fui era solamente mujeres y niños, hay otros para hombres y los dejan ahí y lo que pasa es que ellas tienen entrevistas con un oficial de inmigración y ellos dicen qué pasó, por qué están viniendo acá, ¿cierto? Muchos de ellos piden asilo político, diciendo, en mi país la violencia está tenaz, me amenazaron, casi me matan, todo lo que hubiera sido, necesito pedir asilo. Entonces, en ese momento, el oficial de inmigración dice, ok, usted tiene un caso, la dejo libre pues en Estados Unidos para que busque un abogado y empiece el proceso de inmigración. O hay otros que dicen, no, qué pena, usted no tiene un caso.
cuando dicen, no, qué pena, usted no tiene el caso, ellos tienen oportunidad de hablar en ese momento yo estaba en ese grupo, con nuestro grupo de profesionales, para ayudarle a crear, como a que cuente bien su historia, y tienen la oportunidad de presentar este caso de nuevo a un oficial de inmigración, a un juez. Y en ese punto el juez también decide si, ok, usted tiene un caso, la dejo ir, o no, qué pena, usted no tiene ningún caso, pum, la deportamos a el lugar donde cruzó. ¿Listo? Entonces eso también es una realidad. Hubo el presidente anterior, que fue cuando tuvimos la situación donde estaban separando niños de sus padres. Entonces todas esas políticas también afectan obviamente miles de migrantes, miles de indocumentados. Por ejemplo, el asilo, para darse una idea de lo que viven. El asilo es algo, como les digo, ustedes llegan a este país y dicen, por la violencia que he pasado, por la situación política de mi país, necesito asilo político, ¿cierto? Y eran que podían pedir ahí el asilo político. Una de las leyes que cambió es, si usted quiere pedir aquí asilo político, usted tiene que pedir el asilo político en otro país y después volver acá y pedir asilo político. Entonces son casos donde les tocaba ir a otro país, por ejemplo, a Panamá, a Ecuador, a otro país, pedir ahí asilo y luego venir acá y pedir el asilo acá. Entonces son leyes que han hecho que sea un poco más difícil para inmigrantes venir. Otra cosa que es importante recordar es, para que estas personas tomen la decisión de cruzar la frontera, es porque lo que están viviendo en sus países es algo súper fuerte. No es porque digan, me voy de vacaciones aquí a Estados Unidos, ya vengo. No, porque se están enfrentando a miles y miles de traumas. Entonces es importante tener eso en cuenta. Hay leyes que obviamente ayudan, por ejemplo, en el caso, en este país, a víctimas de violencia doméstica. Esas leyes está la visa U, ¿cierto? Por eso a nosotros nos gusta muchísimo hablar con las mujeres de los derechos legales, porque muchas veces lo que pasa es que cuando son víctimas de violencia doméstica y lo reportan a la policía y eso se considera un crimen, ellas tienen la opción de aplicar por una visa U, diciendo, hey, esto fue un crimen, esto me sucedió, yo apoyé a la policía para que hicieran todo lo que tenían que hacer con la persona que me atacó. Entonces tienen un acceso a tener una visa, se llama la visa U. ¿Qué es lo que pasa con la visa U? En este momento algunos de nuestros clientes están teniendo una espera de casi 5 años para tener estos beneficios. O sea, empiezan a aplicar a todo esto y tienen todavía que esperar 5 años. Existe otra que es la VAWA Self-Petition. Lo que pasa, y también se han dado cuenta acá, es muchas personas vienen, se casan con los ciudadanos americanos y en ese proceso son maltratadas, pero como es esposa del ciudadano americano, muchas veces no tienen derechos legales. Entonces ahí es cuando muchas veces el ciudadano empieza y se aprovecha de eso y abusa mucho más. Y esto lo voy a ver un poquito más ahorita más adelante cuando les mencione ciertos ejemplos del abuso hacia inmigrantes. Y existe la visa T. Estos son para víctimas de tráfico, ¿no? Ya tenemos tráfico humano, tráfico laboral. Entonces, esos son todos los avisos que ustedes ven ven, trabaja como niñera, o ven, trabaja en este bar y yo te doy papeles. Entonces, son mujeres generalmente jóvenes lindas, de bajos recursos, que vienen y apenas llegan, les quitan el pasaporte, ¿cierto? Les quitan todos sus documentos y empieza ahí el tráfico humano y no saben cómo salir de esa situación y las obligan a trabajar en prostitución y es un círculo cada vez más y más complicado. Entonces, pero esos son como tres visas que ayudan a nivel legal. Y antes de empezar el tema, que es bien, bien fuerte, vamos a ver un video que me pareció muy lindo, se llama Facundo. Ahí puse, está en inglés, pero puse la traducción. Ojalá entiendan el significado, bueno, el chiste, pero pues nada, intentamos a ver qué tal.
My name when I started kindergarten was Ramon. And by the time I was in the 2nd grade, everybody was calling me Raymond. You know, out in the playground, in the classroom, Raymond, hey, Raymond, hey, Raymond. And trying to adjust to this, you know what I mean? And if there was a girl named Maria, her name became Mary. And Juanita became Jane. Till one day, we got a new student by the name of Facundo Gonzalez. Facundo Gonzalez, man. When he came into school, we noticed they called it an emergency administrative meeting. You kind of hear him talking to the door. You know, what are we going to do with this guy, man? You know what I mean? How are we going to change his name, you know? And one teacher goes, well, you know what? Why don't we try to shorten the name a little bit? And they go, yeah, well, but how do you spell it? Facundo. They go, why don't we just spell it FAC? And one of the teachers, well, that means his name would be Fac. And the other teachers looked at it, no, that sounds too much like a dirty word. You can't be saying Fac, where's your homework, you know? Where's Fac at, you know what I mean? Well, that was a trip we always remembered going to elementary school because Facundo was the only guy who never got his name changed. Ok, no sé si, qué pena, lo puse ahí a traducir, no sé si entendieron un poquito el chiste y la parte cínica, ¿cierto? Porque es cierto, cuando llegas tú a un país y eres latino, te cambian ahí mismo el nombre. Para mí, yo siempre he sido Mónica, entonces son Mónica, ¿no? Con mi acento. Entonces, se me hizo súper chévere el video. Listo. Vamos a parar un momento. ¿Alguna pregunta por ahora de todo lo que les hablé de inmigrantes, inmigración, comentarios? Ajá. Disculpame, Mónica, ¿existe una entidad regulatoria que esté avalando esa parte? No avalando, no, sino que esté apoyando el manejo de esa situación. ¿El manejo de cuál situación? ¿De todo lo relacionado con inmigrantes indocumentados? Sí, señora. Existen lo que les llamamos acá las agencias no gubernamentales que ayudan. Sin embargo, por ejemplo, hay muchas cosas que es al cruzar la frontera, no hay nada que regule eso. Tristemente, eso es como una mafia, pero de coyotes, ¿cierto? Donde pasan miles y miles de injusticias. Y eso, por más de que se trate de detener, es muy difícil. Más que detener el hecho de que crucen la frontera, yo creo que es tratar de detener todos los crímenes que están ahí alrededor, ¿cierto? Y es súper, súper difícil que la gente trate de prevenir eso, aunque existan patrullas ahí en el borde, aunque existan, hay ciertas personas que son, por ejemplo, que van a ayudar y son como gente de iglesias o algo que tienen comida, tienen agua y están ayudando a través de la frontera. Cuando ya están en este país es a través de organizaciones ante donde se puede hacer más que todo este trabajo y a través de charlas y a través de personas como nosotros yendo a la comunidad diciendo, así ustedes sean indocumentados, ustedes tienen derechos, estas son las cosas que ustedes pueden hacer. Cuando empezó hace poco con uno de los presidentes que tuvimos que empezaron a decir que estaban deportando inmigrantes, hubo mucha gente que se asustó porque los agentes de ICE estaban yendo a las casas, golpeando en las puertas, ¿no? Tratando de hacer redadas donde estaban buscando gente para deportar. Entonces, hay comunidades y agencias que están dando como tarjetas diciendo, bueno, estos son sus derechos, ¿no? Si se encuentra con algún agente de ICE, esto es lo que usted puede hacer, esto es lo que usted no debe hacer, cosas así. Además, acuérdense que hay familias que son mixtas en cuanto a estatus, ¿no? De pronto, una señora que vino y es indocumentada, dejó a sus hijos en su país, y luego vienen acá, tienen una nueva pareja y tienen un hijo. Entonces esa familia, y después traen a los otros hijos. Esa familia es mixta en el sentido de que traen niños que vienen y son nacidos de acá, por lo tanto ciudadanos, y cuando traen a sus otros hijos son personas indocumentadas. Entonces tienen familias mixtas y esto hace también un poco más difícil toda la dinámica que existe a nivel familiar. Entonces,
una respuesta larga para decirte que no hay nada así como firme para poder legalizar eso, pero hay organizaciones que estamos tratando de hacer lo que más podamos para contarles los derechos que tienen. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Perdóname, creo que alguien está hablando y no oigo. No sé si Estela quiere decir algo o no. No, tal vez no. Ah, ¿sí? ¿Espera? No, Mónica, adelante. ¿No? Ok, listo. Oh, ahí está. Ahí está. Doctora Mónica. Dime. Perdón. Dime. Ay, no sé. Sí, ahí te escucho. Me sacaron el video todo. Bueno. A ver. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, lo que pasa es que en realidad no me pareció, sin querer entrar en una polémica, ¿no es cierto? Pero me pareció muy fuerte el concepto de marianismo. Si bien yo estoy acá, he estado ligada a grupos feministas muy fuertes de acá de Argentina, pero en realidad tenemos claro que en este caso para los católicos el concepto de la Virgen María, si bien tiene ya todas sus connotaciones y toda, ¿no es cierto?, su pureza y todas las características que tiene la Virgen María, los católicos le tenemos un gran respeto, ¿no es cierto? Y en nuestro accionar, en el accionar de la mujer católica, ¿no es cierto?, entendemos muy bien lo que era la Virgen María en su época y lo que somos nosotros ahora en nuestra época. Y eso está muy bien diferenciado, está muy claro, ¿no es cierto? Puede ser un paradigma, un modelo, pero nosotros en la actualidad sabemos muy bien que vivimos otras circunstancias muy distintas de aquellas. Por eso es que me pareció muy fuerte y hasta una gran descalificación el concepto de marianismo. Es una mirada, ¿no es cierto? Es una postura, no quisiera entrar en discusión, porque en realidad no estoy contradiciendo nada, sino estoy haciendo la mirada de quienes practicamos la religión católica, ¿no es cierto? Que me veo obligado a hacerla, claro, porque me ha parecido demasiado fuerte y demasiado descalificativo. Claro, no. Y con todo respeto, doctora. No, claro, no, para eso son estos espacios. Me parece genial que me estés contando tu punto de vista. Y te voy a decir una cosa, yo también soy católica, creo en la Virgen María. En ningún momento es crítica a la religión católica, en ningún momento es crítica a la Virgen María, porque como creyente también creo en la Virgen María. Lo que estaba tratando de colocar en ese momento es, tristemente, igual que la canción, ¿cierto? Que te van metiendo como cierta información. A lo que me refería es, tristemente, muchas culturas utilizan el rol de la mujer como esa mujer que tiene que ser callada, como esa mujer que tiene que ser sumisa, pero no tenía la intención y siento mucho que fue así como de pronto lo tomaste. No tenía la intención de criticar en ningún momento lo que es la religión católica o las mujeres que creen en María, ¿no? En la Virgen María, porque es solamente como darte un ejemplo que para muchas personas aún creen en eso y tienen ese rol como muy metido en la manera como se comporta. ¿Sí? Gracias. Y quizás no sea tanto en América, ¿no es cierto? Quizás no sea tanto eso en América Latina, en Europa. Sí, en los países fundamentalistas, ¿no es cierto? Sí, yo lo he visto en Palestina, en los países musulmanes, ¿no es cierto?, donde la mujer tiene otra posición, incluso hasta en los mismos judíos, ¿no es cierto?, la mujer judía, que es considerada impura cuando está con la menstruación, o que es considerada impura cuando cuando ha sido madre y después tiene ese periodo, ¿no es cierto?, bueno, son todas otras connotaciones que realmente serían mucho más complicadas y que hasta en este momento, en esta etapa de la historia, ellos lo siguen manteniendo, que no es el caso de las mujeres de acá, de Argentina, las mujeres de Latinoamérica, muchas de ellas, porque he estado en contacto con muchas de ellas, yo llevo muchos años, más de 35 años trabajando en esta temática, y que se considere, y con grupos feministas incluso, ¿no es cierto? Pero nunca había escuchado un concepto tan duro.
Muchas gracias por tu aclaración. Gracias a ti, sí. Y ahorita les comento algo. Dime, hay dos manos que veo por ahí. Sí, Francisca, por favor. Sí, hola. Mira, yo justamente para aportar a esta conversación, y yo creo que uno tiene que ir mostrando las distintas posturas, hay un libro maravilloso que yo lo recomiendo muchísimo, que es de Stella Weldon, que se llama Madre, Virgen, Puta, Idealización y Denigración de la Maternidad. Y yo creo que para allá, no sé si se alcanza a ver ahí, para allá creo que apunta un poco tu comentario, que va más allá de un aspecto religioso, sino que efectivamente de una de la conformación social, que no nos podemos obnubilar, que esto existe, así es que yo lo recomiendo muchísimo, creo que es una mirada también sobre la maternidad y sobre el rol de la mujer. Así es que quería compartir eso como opción. Mil gracias. Si quieres poner el título del libro en el chat, te lo agradezco porque nos ayuda. A ver si puedo hablar yo. ¿Puedo hablar yo? Claro, claro, Estela, adelante. Perdón. Perdón, Marcela. Perdón, ¿puedo hablar yo? Sí, Marcela, adelante. No sé si tengo retorno, ¿bien? Sí, Marcela. No sé si tengo retorno, ¿bien? Marcela, adelante. Bien. Bueno, quiero coincidir en todo, por supuesto, con el lineamiento de la doctora Tejada y aportar un poco que siempre es la crítica, ¿no?, a la Iglesia Católica. Yo también he hecho varios cursos de perspectiva de género, violencia de género, y siempre es la crítica cuando en realidad Cristo nació de la Virgen y se engrandeció la figura de la mujer, ¿no? También cuando la prostituta Magdalena, Cristo no le dijo salí de acá, andá a hacer tus cosas, sino le dijo tus pecados son perdonados. O sea, exalta Cristo, en toda la Biblia exalta la figura de la mujer. Y generalmente, por ejemplo, la religión musulmana no se critica, siempre se critica la parte cristiana. Católica. Simplemente quería agregar eso y sin entrar a cuestionar, por supuesto, que me parece excelente la ponencia, pero bueno, hay que dejar sentado también esas cuestiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y para aclarar de nuevo, en ningún momento era críticas en la religión católica. Es un concepto utilizado para demostrar ciertas posiciones que se han generado en mujeres, pero muchísimas gracias por esos comentarios. Andrés. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención el concepto del marianismo, porque en efecto es uno de los grandes obstáculos, por decirlo de alguna forma, a la hora de considerar la mujer. Y si bien es cierto que esto no es en contra de una institución, que entiendo que no es en contra de la iglesia o lo que sea, también es cierto que esto implica una autocrítica muy fuerte de la concepción que tenemos de María. Porque cuando en tantas zonas de la Iglesia Católica, y creo que no es solo en ciertos países, sino incluso en Latinoamérica, y es María como modelo, por ejemplo, María como modelo de madre, ahí ya tenemos un problema enorme porque hay una gran cantidad de mujeres que no quieren ser madres. Entonces, cuando hablamos de María como paradigma, por ejemplo, ¿cuál es el paradigma que tenemos de María? Porque si es María como madre, como lo repito, hay mujeres que no quieren ser madre. Si es María como virgen, tenemos muchas mujeres que no son vírgenes. Entonces, hay ciertas corrientes de la mariología católica que nos hacen pensar, por ejemplo, a María más desde una perspectiva de discípula, María como seguidora. Y ahí ya nos cambia el discurso, porque es innegable que en muchos escenarios la mariología se sigue, o la figura de María se sigue presentando como un paradigma de mujer, pero un paradigma de mujer desde una perspectiva que reduce a la mujer al machismo, que es un poco lo que entiendo el marianismo. Entonces, claro, esto yo no lo veo como un ataque al cristianismo, ni como nada por ni nada por el estilo, sino más bien como una invitación a la crítica de cuál es el modelo de mujer que tenemos, cuál es el modelo de mujer cristiana que tenemos.
Y entonces me gustó mucho que la doctora lo haya nombrado y que lo deje resonando, la verdad lo agradezco. Muchas gracias, Andrés. Y de nuevo, para ser claros, en ningún momento es crítica contra ninguna religión, no era la intención, pero sí es para que pensemos ese rol de mujer con lo cual nos hemos desarrollado. Me alegra saber que en países latinoamericanos ya no existe tanta violencia doméstica, pero les cuento que casi existe bastante. De hecho, mujeres que creen y se maneja todo esto en la casa, ¿no? Sigue siendo ese secreto, donde la violencia sigue siendo oculta. De nuevo, el número de mujeres que están siendo maltratadas es mucho mayor que hombres. Sin embargo, el número de hombres que han sido víctimas de violencia está aumentando. Donde yo trabajo en un refugio de mujeres, el número de hombres que hemos recibido ha aumentado. Entonces hemos recibido hombres con sus hijos o hombres solos que también han sido maltratados por sus parejas, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto relacionado con la rueda del poder y el control. No sé si, yo creo que ya la conocen, pero esta va más relacionado con relación a los inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la violencia doméstica? Todo es relacionado a poder y control. Es una persona que tiene más poder y control sobre la otra, ¿cierto? El abuso físico es el que sabemos, el que vemos y es el más fácil de identificar, ¿cierto? Donde existe el golpe, los puños, toda esa parte. Pero luego existen diferentes tipos de abuso. Está el emocional, está el psicológico, está el financiero, la intimidación. Todo eso hacen parte de este modelo de violencia doméstica. Pero para esto nos vamos a meter exactamente en el abuso que les estaba hablando, que es más relacionado con inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe, y lo que les digo, los números de mujeres que son violentadas es bastante grande. Yo he visto mujeres de todas las nacionalidades, de todas las religiones, mucha mujer latina de diferentes países aún tienen en su cabeza esta cultura machista que creo que es realidad en nuestra cultura latina, que estemos cambiando, sí, y así espero que sigamos cambiando. Yo ya veo hombres que están más envueltos en la educación de sus hijos, yo ya veo hombres que están quedándose en la casa mientras la mujer va y trabaja, esas cosas están cambiando. Sin embargo, el abuso es real, existe y los números son aquí grandes. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que usan, por ejemplo, en el abuso emocional? Mentir del estatus migratorio. Usan apodos racistas contra mujeres. Las culpan por abandonar la cultura. Las hacen sentir culpables de todas sus costumbres. Entonces, si por ejemplo hay algún ciudadano y está casado con alguna persona de otra cultura, entonces las hace sentir mal, le critican cómo cocinan, le critican todas las costumbres de sus países, inclusive entre diferentes países, diferentes culturas, ¿no? Así sea un grupo de latinos, obviamente la persona de Ecuador es diferente a la de Venezuela, la de Colombia es diferente a la de Ecuador, todo así. Entonces, muchas veces eso se utiliza también para continuar el abuso. Prohíben que visiten a sus familiares en sus países, aunque estén enfermos. Esa es una gran manera de seguir haciendo el abuso emocional, ¿no? Mienten sobre el proceso de inmigración y las reglas que existe acá. Eso es algo grandísimo. Por ejemplo, yo tuve una clienta donde el esposo le dijo, ¿sabe que usted no puede salir en bus con el niño? Aquí en este país no permiten eso. Entonces tenemos una mujer que si viene de otro país, ¿cierto? Y le están diciendo, mire, esto es lo que se hace acá, usted no puede salir con sus hijos al bus, usted no puede tener esto. Pues las personas se van creyendo que todo esto es cierto. Entonces eso, el control sea más grande. O por ejemplo les dicen, no, usted puede ser arrestada si llega a decir algo o si llega a llamar a la policía. Entonces son mujeres que le tienen mucho miedo a llamar a la policía, por ejemplo. Abuso económico. Las obligan a trabajar ilegalmente o con documentos falsos. Las amenazan con mandarlas a inmigración o reportarlos al INS, que es la parte de los taxes, por trabajar debajo de la mesa. No las dejan aprender el inglés, lo que esto hace que limiten las oportunidades de trabajo.
las obligan a firmar papeles en inglés que no entienden, las acechan en el trabajo hasta hacer que pierdan ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente el abusador, vamos a llamarle abusador de nuevo, como si fuera hombre, pero ya sabemos que puede ser hombre o mujer, el abusador empieza a aprender inglés, no deja que la mujer aprenda inglés de tal manera que él es el único que puede llegar a tener interacción con la policía. Entonces he tenido mujeres que, por ejemplo, llaman a la policía y apenas llega la policía, el hombre es el que habla con la policía y la mujer no tiene manera como de explicar exactamente todo lo que pasó, ¿no? Entonces esa es una herramienta también que existe. Obviamente hay policías acá que hablan español, hay traducciones, pero pues en todo sistema siempre hay cosas que pueden mejorarse, ¿no? Que aún hacen falta. Amenazas. Entonces aquí existe como, digamos, hagan de cuenta como el bienestar familiar en Colombia, existe una organización que se llama DCPMP, que realmente entra a las casas para ver si hay abuso contra menores y si llegan a detectar mucho abuso contra menores, lo que hacen es remover al niño de ese hogar y los ponen en otros hogares, ¿no? Entonces, los abusadores utilizan ese tipo de amenazas muchísimo en contra de estas mujeres. Entonces le dicen, si usted llama a la policía, yo voy a decir que usted es indocumentada y la van a deportar. O si usted llama a la policía, yo como hablo inglés, voy a decir que usted maltrata a los niños y vamos a llamar a DCPMP y le van a remover a los niños. Otra amenaza es decir que van a mentir en las entrevistas de inmigración. Entonces cuando se hacen aquí todos los papeles de inmigración, la persona, la pareja va de nuevo ante un juez de inmigración o un oficial de inmigración a contar cómo ha sido su relación, si están casados, todo ese cuento. Entonces lo que hacen muchos ciudadanos es mentir en estos procesos de inmigración o empezar a decir o amenazar, si tú no haces tal cosa, yo no voy contigo a la cita de inmigración, ¿cierto? Si tú llegas a llamar a la policía, entonces yo no voy contigo a la inmigración. Entonces son mujeres que dependen de esta inmigración, de estas citas, y son mujeres que son más amenazadas y controladas, ¿no? Otra amenaza grandísima es eliminar la petición de inmigración. Otra manera de control es que no pagan esos procesos de inmigración. Todos los procesos de inmigración son bastante caros, entonces si es el hombre el que maneja la economía y es el hombre que puede, ¿no? Tiene la parte económica, sencillamente dice yo no voy a pagar nada, empiece usted a trabajar y cuando usted ahorre podemos hacerlo de inmigración. Entonces son mujeres que tienen que de pronto, sin conocer las leyes, están ahí por muchos años aguantándose ese maltrato, ¿no? Otro caso, amenaza con que le van a hacer daño a la familia en el país. Yo tuve una vez una de mis clientas, de hecho colombiana, y me decía que le quitó los cargos legales porque el señor la llamó y le dijo, mire, si usted no me quita los cargos, yo le voy a hacer daño a su mamá que vive en Colombia y esta es la casa de su mamá y le describió perfecto la casa de la mamá. Entonces, así están aquí en este país, siguen teniendo muchas veces conexiones y las amenazas con eso, con hacerle daño a alguien que está en el país o algún familiar. Otra amenaza es que si ellos son deportados, le van a hacer daño a la familia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si una mujer sufre algún maltrato, ella puede llamar al 911, la policía llega, si es un crimen, ¿no? Si es algo fuerte, arrestan al hombre y dependiendo del caso migratorio que la persona tenga y dependiendo del crimen, este hombre, el que fue abusador, lo pueden deportar de nuevo a su país. Entonces, las amenazan que si van a ser deportados, pues le van a hacer daño a la familia en su país, ¿no? De origen. Usando la ciudadanía y la residencia. Por ahí voy a parar un segundo. ¿Alguien tiene preguntas? Comentarios. Todos están súper callados. Andrés, ¿tenemos comentarios? No, señora. Ok. Usando la ciudadanía o la residencia. Entonces, esto es lo que yo les decía cuando muchas veces están casados con ciudadanos. No llenan los papeles a tiempo, faltan a esa entrevista, las amenazan porque son indocumentadas, diciendo que van a ser arrestadas por ser indocumentadas y llegan a llamar a la policía y exigen que lleguen o que paguen por esos papeles de inmigración.
Por ejemplo, yo tuve una clienta. Ella llegó, conoció a este hombre por online, ¿no? En estos sitios de citas online. Y el señor le dijo, listo, vente para acá, vamos a tener una relación afectiva. Bueno, le prometió el cielo y la tierra. La mujer llegó, creo que ella era de Colombia, vino con su visa de turista y apenas llegó, el señor la llevó al apartamento y le dijo, bueno, usted viene de Colombia, yo no creo mucho en usted, necesito que me muestre todo lo que trajo. Deme todo lo que trajo. Entonces la señora tenía $500, todas sus joyitas, el pasaporte y su ropa. Y lo que hizo este señor fue robarle todos los documentos, robarle toda la plata, todo. Y le dijo, listo, si usted quiere salir de acá, tiene que tener sexo conmigo, relaciones sexuales conmigo. Y la señora al principio dijo que no la dejaba salir, le decía, mire, yo soy amigo acá de la policía, si usted hace algo, la van a deportar porque usted no tiene ningún estatus migratorio, haciendo que tenía su visa de turista, ¿cierto? Pero de nuevo, como es gente que viene de otros países, de pronto no tiene esos conocimientos. Entonces le dijo, no sale. Finalmente ella tuvo que acceder a lo que él quería y de a poquito ella fue buscando un trabajo limpiando casas o un hotel y la supervisora de esta persona le ayudó, le fue dando información. Lograron llamar a la policía después de mucho miedo de esta persona, lograron tener servicios y fue ahí cuando la conocí. Entonces, esos son como esas situaciones que estas mujeres pueden llegar a vivir. Otro tipo de violencia, le destruyen los papeles importantes, ¿cierto? Todo lo que es el seguro social, que es la tarjeta como de identidad de este país, o por ejemplo, todos los documentos para inmigración, o todo el pasaporte de su país, entonces lo pueden destruir también las fotos o los recuerdos que tienen con sus familias, usan de hecho a sus familias para ejercer más control, entonces lo que pasa es que muchas veces estos abusadores se hacen amigos de, por ejemplo, la hermana de esta mujer o la tía y empiezan a unirse a esa familia y a irse en contra de esta persona. ¿Por qué? Porque entre más aislada la tengan, obviamente es cuando más control van a ejercer, ¿cierto? Y más poder va a tener esta persona. Muchas veces les prohíben tener contacto con sus familias, especialmente, por ejemplo, el WhatsApp. Estos son hombres que las controlan bastante. ¿A quién le mandas mensaje? Déjame ver tu teléfono. No me gusta que hables con tu mamá, no me gusta que hables con tu hermano, en fin. ¿Por qué? De nuevo, para mantenerlas aisladas. Cuando en muchos casos la mujer decide ya dejar a la persona, empiezan a culparla porque rompió la familia, porque dejó su cultura, muchas cosas así. La amenaza también si llegan a ir a la corte, todo eso. Obviamente el abuso sexual es parte de todo lo que hablamos de la violencia doméstica. Las obligan a trabajar como prostitutas. Esto se da mucho también en lo que es tráfico humano. Apenas las mujeres llegan, como les mencionaba antes, llegan a este país, le piden, por ejemplo, el pasaporte y ellos, los abusadores, cogen el pasaporte y no se los dan y dicen que como yo te traje o como tu familia necesita plata, entonces tú tienes que trabajar con estas personas, tantas personas en la noche y después de a poquito me vas pagando la deuda y la siguen obligando y la siguen metiendo en este curso, en este ciclo de violencia. Acusarlas falsamente de que trabajaron como prostitutas, el tráfico sexual, que era el que estaba mencionando. Si están casadas con un ciudadano, muchas veces ellos dicen, como usted está casada conmigo, usted tiene que hacer lo que yo le digo, porque esa es la ley de este país, ¿no? Y el ejemplo, yo puse, por ejemplo, Diana, que obviamente no es el nombre verdadero, es el ejemplo que les di de cuando llegó a Colombia y el señor la encerró. Ok. Vamos a ver algunas de las barreras por la cual las mujeres no dejan este tipo de relación de violencia doméstica.
Tengo a otra persona, Karen. Estos son nombres falsos, pero por ejemplo, el abusador fue un acto de violencia muy, muy fuerte, donde a la mujer físicamente quedó muy mal, pero a él por eso lo deportaron a su país. Los dos eran del mismo país. Pues resulta que los dos tenían 2 hijos mayores allá. Cuando al señor lo deportaron y llegó a su país, él empezó a hablar con los 2 hijos mayores y les empezó a dar mala información, a manipularlos, y los 2 hijos se le pusieron en contra a la mamá. Entonces, la mamá acá, pues obviamente se sentía culpable porque al hombre lo deportaron, se sentía culpable porque los 2 hijos allá estaban en contra de ella. Entonces, fue un caso bien difícil. Hasta el día de hoy, ella tristemente no tiene contacto con los 2 hijos mayores por todo lo que el papá les ha dicho, ¿no? Todas las mentiras que tristemente dijo. Otro, obviamente, amenazarles a hacerle daño a la familia si ellos no quitan una orden de alejamiento. Acá se llama orden de restricción, orden de alejamiento. Entonces, apenas van a la corte, les dan esta orden de alejamiento por 2 semanas y luego tienen que volver a la corte para buscar la orden final. Entonces, muchas veces los llaman y les dicen, bueno, si usted no quita esta orden, yo le voy a hacer daño a su familia, ¿no? Entonces, las mujeres se ven obligadas a quitar estas órdenes. Otra barrera muchas veces es por amor, ¿no? Muchas mujeres aman realmente a sus parejas. Muchas mujeres también dependen financieramente de estas personas para mantenerse a ellas y a sus hijos. Aquí, por ejemplo, existen los beneficios, se llaman en inglés welfare, existen esos beneficios públicos, pero mujeres que son indocumentadas no tienen ningún servicio de esos públicos, solamente los niños si llegan a ser ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa en muchos casos de violencia doméstica? Los hombres, como tienen más control económico, pues las mujeres dependen de ellos, y si ellas no saben trabajar o no saben hablar el idioma, pues realmente dependen económicamente de ellos, y eso es una razón súper fuerte por la cual no dejan a sus parejas. El lenguaje es otra barrera cuando llaman a la policía, por ejemplo, o cuando van a la corte. Otras barreras. Ok, ¿alguien tiene preguntas, comentarios? ¿Esto es nuevo? Dime, San. Mónica, mirando la realidad de que no solamente en Estados Unidos, sino que eso es en América Latina, y con todo respeto diría que es en todo el mundo esta anomalía. ¿Cómo ves tú, cómo valoras tú ese tipo de responsabilidad? ¿Cómo valoras esa responsabilidad que tienen aquellos que se abrogan el derecho de formar al ciudadano? Es decir, hablo del gobierno, hablo de los colegios, de las universidades, de las iglesias, de las familias, quienes en algún momento han dicho, yo tengo el derecho, yo tengo la obligación de formar al ciudadano. ¿Cómo ves tú ese tipo de responsabilidad? Porque en muchos momentos suena como si se limpiaran las manos y que las otras instituciones, por eso al inicio yo te preguntaba por si había alguna institución estatal, gubernamental, que apoyara a estas personas. Pero en ese orden, ¿cómo ves tú ese tipo de valoración a esas instituciones? Pues yo creo que, mira, yo llevo trabajando en este campo de violencia doméstica más de 23 años. Yo creo que he podido llegar a un punto donde entiendo que la solución muchas veces no solamente va a ser que la mujer deje al abusador, porque igual el abusador necesita ayuda y vamos a seguir en el mismo ciclo y peor. Yo he llegado a entender que lo que realmente se necesita es un trabajo comunitario a todo nivel, ¿cierto? Y todo empieza en casa también. Entonces, la manera como educamos a nuestros hijos, la manera como tratamos a nuestras parejas, ¿cierto? En todo eso, las agencias, las escuelas, por eso acá ahora se le está dando tanto trabajo a la parte preventiva,
porque si nosotros empezamos desde quinto de primaria, quinto de primaria, empezamos a trabajar este tema, a decir esto es lo que está bien, esto es lo que no está bien, esta es la manera como se debe tratar al otro, esta es la manera como no se debe tratar al otro. Entonces, yo personalmente creo que es un trabajo de toda la comunidad y de todas las diferentes instituciones, tanto familiar como del colegio, como universidades, como agencias, como gobierno. El cuento, y por eso yo hablo de la violencia doméstica, es porque muchas veces la gente cree que no existe o muchas veces la gente cree o no le da el nombre que tiene que darse. Y entonces cuando existe un desconocimiento de lo que está pasando, muchas veces es más complicado darle una solución, ¿cierto? Por eso, y lo que hablábamos un poco al principio, la jornada del buen trato, genial empezar a hablar del buen trato y hablemos un momentico de lo que es realmente el maltrato. Por eso decía, muchas veces la violencia aún se tiene en secreto, tristemente. He estado trabajando acá por muchos años, todavía me llegan muchas mujeres que se sientan conmigo y dicen, no, sí, eso es violencia, no sabía, porque eso es lo que han vivido muchos años. Entonces yo creo que empezar a ser conscientes de que existe la violencia, a darle un nombre, a identificar esas dinámicas y a integrar a todo el mundo en la comunidad, yo creo que eso sería la manera como podríamos seguir trabajando. No sé si te respondí 100% la pregunta, pero... Sí, pero me queda de todas maneras a mí ese interrogante de el gobierno, qué estrategias genera, la escuela, qué estrategias genera, las iglesias, qué estrategia generan para que se visibilice el buen trato, para que se evite el maltrato. Y para que se le dé palabra al maltrato, porque es que muchas veces no se le da ni siquiera la palabra, ¿me entiendes? Muchas veces, si este es el cuento, no se identifica como maltrato, sino se identifica como algo con lo que viven diariamente. Entonces hay que empezar a nombrar las cosas, creería yo, en parte de lo que dices. Ok, ¿algún otro comentario? Sí, yo. Dime. Adelante, Janet. Sí, buenos días con todos. Yo fui víctima de violencia doméstica y la verdad es que creo que fue en el hogar donde nos enseñaron, bueno, yo soy del Ecuador y ahí había la cultura de que cuando te casas, marido es así pegue, así mate. Entonces es una cultura que uno ya no puede, o sea, aprende desde pequeño como a tener un yugo y como a decir, bueno, me tiene que pegar porque es mi esposo. Entonces, esa cultura es la que creo que debemos cambiar, es en el hogar. Y yo aprendí, bueno, yo soy cliente de la doctora Mónica Roldán y realmente con ella aprendí muchas y cambió mi vida definitivamente porque tuve una violencia doméstica súper fuerte, física, psicológica, en todo sentido. Y aquí aprendí que el primer paso es aprender a amarme. Entonces ahí, aprendiendo a amarme, yo pude transmitir a mis hijos y pude enseñar todo lo que pude, las herramientas que recibí de la doctora. Porque si no, o sea, eso y toda esa violencia la llevamos desde niños. Y yo con el aprendizaje que he tenido ahora, estoy cambiando esa idea en mis hijos. Entonces, lo que yo creo es que desde mi experiencia, creo que debe ser el cambio desde la casa, porque el rato que yo como madre les indico con el ejemplo a que mis hijos tienen que respetarse y respetar, y vamos ahí sus acciones son en la escuela y en la sociedad. Es lo que yo aprendí con la doctora. O sea, yo pensaba que era normal que me pegue, yo pensaba que era normal que me arrastre, yo pensaba que era normal que me desfigure y que o sea, me atacó tanto que yo pensé que yo tenía que morir. O sea, yo pensé, bueno, porque me decía que para qué vivo, que soy un monstruo, bueno, y esa mente yo la cambié aquí y todavía tengo ciertas secuelas, ya son como 5 años y yo escucho algo que se relaciona y sí me vuelve y sí tengo como debilidades o me siento débil en el sentido de
de recordar. Claro que yo con las enseñanzas de la doctora he tenido muchas fortalezas, pero sí queda eso, porque o sea, romper eso durante tantos años es difícil, ¿no? Porque creo que el mayor problema en la situación emocional es las palabras, porque el físico, bueno, a uno se le cambia, pero lo que le dicen, o sea, el papá de mis niños me decía que él me hizo un favor, que debería yo, que soy una mujer tan horrible, que debería hacerle un favor al mundo y que por qué no me muero. No sé si fue cobardía o no sé si fue valentía, pero yo nunca voy a hacer nada en contra mío, nunca, porque yo pienso que Dios es el único que puede dar vida y quitar. Entonces creo que esa fe en Dios es la que me mantuvo, porque yo, o sea, con todas las cosas que más fue la parte emocional que la física, porque la física, bueno, se cura, pero la emocional y la psicológica es complicado, ¿no? Y yo aprendí y dejar todavía eso es difícil, pero gracias a Dios, a este país y a la doctora, he tenido herramientas que las aplico en mis hijos, ¿no? Para mí, les digo a mis hijos, cuidado, la mujer se respeta, pero es porque yo aprendí que nada puede justificar el maltrato. Y yo le agradezco a Dios y a usted, doctora, que ahora soy diferente, pero era mi experiencia que quería dar testimonio. Gracias, Janet. Muchas gracias. Santiago. Janet, de verdad, muchas gracias por esto que para nosotros es oculto de una u otra manera. Y eso también entonces afirma lo que he tratado de insinuar, y es que ese cambio de paradigma implica unos niveles de conciencia muy elevados y muy formados, en donde todos somos directamente responsables para formar esa conciencia en contra de la violencia, a favor del buen trato. Te agradezco muchísimo. No doy más porque creo que se te está acabando el tiempo, doctora Mónica. Ay, no. Ok. Listo, gracias. Mónica, yo sí quisiera, si me das la oportunidad, please. Dime, Mildred. Sí quisiera aportar algo si me das la oportunidad. Claro, dime. Sí, después de haber sido víctima de violencia doméstica en este país, pero de venir de un país como Venezuela, donde no se ve violencia doméstica como tal, a gran magnitud como acá, ¿no? En mi país yo fui presidenta, como dicen allá, directora de Escuela para la Familia, y trabajaba constantemente en la escuela en fortalecer esos lazos de armonía, ¿no? Y llego a este país y me encuentro con otra cara. Llego a este país y me golpeó lo que fue violencia doméstica. Quizás debí aprender aún más. Pero luego de escucharte, Mónica, y escuchar las intervenciones de las personas que están allí, creo que este es un problema grande que debe ser tratado primeramente por los gobiernos, primeramente. Abordarlos en la parte religiosa, porque lastimosamente religión todavía tiene como base fundamental el patriarcado. El patriarcado nos dice que la mujer debe someterse al hombre. Se te está oyendo entrecortado. El patriarcado dice que nosotros debemos someternos al hombre. Entonces yo visité Mildred. Perdón, Mildred, se te está oyendo entrecortado. Aló. Okay. ¿Ya? Qué pena. Okay. Visité varias iglesias país porque me gusta pertenecer a esa comunidad. A iglesia. Perdón, Mildred. Déjame ver. ¿Me escuchas? ¿No? Sí. No, qué pena, está súper entrecortado. No, qué pena. Voy a salir y entro por el teléfono. Ok. Listo. Entonces, mientras Andrés me vas diciendo algunas dinámicas del abuso, entonces, perdón, en el chat, Gisney también colocó que ella fue víctima de violencia doméstica cuando llegó a este país. Siento mucho que eso hubieras sufrido y espero que de alguna manera esta charla te ayude un poco
Algunas dinámicas del abuso, entonces recuerden que este es el ciclo de la violencia, ¿no? Muchas mujeres se identifican, hay otras mujeres que no se identifican con este ciclo y es cuando viene la tensión, luego viene la violencia doméstica y luego la luna de miel. Mi amor, perdóname, te juro que esto no vuelve a pasar. Vienen los chocolates, las rosas, las cosas lindas, la promesa de que voy a ir a terapia, de que voy a ir a todo eso. ¿Qué pasa? El ciclo se repite y lo que pasa es que la violencia cada vez va siendo más y más y más fuerte. Y este periodo de luna de miel cada vez va siendo un poco más corto. ¿Okay? Ok, entonces esto es, ¿cuánto me queda, perdón, en tiempo? Pues inicialmente habíamos programado hasta las 9:45, como empezamos un poquito antes, yo creo que unos 10 minutos o así más o menos. Ok, entonces voy a correr en estos 10 minutos, por lo menos para que tengamos el tema del trauma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Realmente la violencia doméstica, todo lo que pasa en la violencia doméstica en muchos casos se define también como trauma. El trauma emocional es una herida psicológica que puede ser provocada por situaciones diversas, generalmente extraordinarias, inquietantes, abrumadoras y perturbadoras, que van más allá de la experiencia usual. El trauma, lo que pasa es que es subjetivo, ¿cierto? De pronto para mí haber venido a este país no fue tan terrible como para otra persona viniendo al mismo tiempo en la misma situación. Cada persona vive su trauma muy subjetivamente, ¿cierto? La intensidad, frecuencia y los efectos psicológicos son diferentes para las personas. No todo el mundo, así hubieran tenido la misma situación traumática, no todo el mundo es afectado de la misma manera. La manera como yo les explico, y voy a explicarles de pronto este pedacito, y es la manera que a muchas, con mis clientes yo trabajo para que entiendan. Este es el modelo de la mano de Don Siegel, se llama el señor. Y me gusta porque les explica algo muy fácil. Entonces, esta es la corteza cerebral. Hagan de cuenta que este es el cerebro, la corteza cerebral, perdón, es esta, el tallo cerebral. Y acá viene la parte límbica, ¿cierto? Que es como la parte instintiva. Entonces, si estamos todos acá tranquilos, ¡pum!, llega un león al cuarto. Esta corteza cerebral se sube. Apenas se sube, yo tengo, como todos ustedes, tenemos 3 reacciones. O nos quedamos paralizados al ver al león, o le peleamos al león, o salimos corriendo. Esas son las 3 características de todo ser humano ante el trauma, ¿cierto? Entonces, lo mismo, en una situación de violencia doméstica, cuando un trauma pasa, ¡pum!, esta parte se sube el cerebro, la corteza cerebral, y la mujer o el hombre, ¿qué pasa? O se paraliza, ¿cierto? O le pelean, o sencillamente salen corriendo. Entonces, es la manera como el trauma nos está afectando. Cuando estamos acá parados, ¿cierto? Cuando esta corteza se sube, cuando estamos enfrente del león, yo no pienso, yo no coordino para tranquilizarme y hacer un plan. Sencillamente respiro, mi corazón se mueve y es lo único que pasa, es la parte reptil, ¿cierto? Son las funciones del cuerpo humano normal. Pero cuando yo estoy acá, cuando esta parte del cerebro se baja, yo estoy tranquila, yo puedo planear, puedo pensar, puedo estar más como tranquila, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe algo que se llama un trastorno por estrés postraumático. Estas son todas las partes del DSM-5, que es del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y voy a hablar de esto porque es generalmente lo que vemos con muchas mujeres que están sufriendo o han sido víctimas de violencia doméstica, ¿cierto? El trastorno de estrés postraumático es algo que pasa, es la manera normal que nuestro cerebro tiene de reaccionar por algo abnormal que pasó, ¿cierto? La parte abnormal fue el trauma, pero entonces nuestro cerebro de manera normal reacciona. ¿Cómo reacciona? Entonces son personas que, por ejemplo, sienten que el evento está sucediendo de nuevo, en inglés les llamamos flashback, ¿cierto? Cuando están tranquilas y ¡pum!, empiezan otra vez a tener todas estas imágenes del trauma y como que vuelven a asustarse. O tienen pensamientos aterradores, ¿cierto? Cuando creen que algo malo les va a pasar o las van a matar.
Cuando, por ejemplo, van a ciertos lugares y punto, otra vez se acuerdan de cosas. Por ejemplo, tienen pesadillas. Son mujeres que cuando salen a algún lado empiezan a mirar de un lado para el otro a ver si identifican a sus exparejas. Son mujeres que es difícil ahora concentrarse. Entonces, por ejemplo, van a corte y el juez les dice, díganos qué pasó. Y la mujer, no, pero es que no me acuerdo qué día fue, pero es que me pegó, pero no. Entonces, no es porque estén locas, ni es porque esté algo malo con ellas, es porque realmente les afecta el cerebro. El trauma ha afectado el cerebro y hace que sea difícil el poder recordar en orden cronológico todo el trauma que pasó. Entonces es súper importante porque, y es importante de la misma manera que estamos tratando de educar a la gente en cuanto a lo que es violencia doméstica, en cuanto a todas las opciones para el buen trato. Es también súper importante cuando estamos trabajando con personas que han sufrido trauma, explicarles qué es el trauma y cómo les ha afectado realmente el trauma. ¿Y por qué? Porque hay muchas mujeres que dicen, creo que me estoy volviendo loca. No sé qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces no es que se vuelvan locas, es que realmente existe algo que se llama el trastorno por estrés postraumático. Ok, estoy acá corriendo, pero es que quiero solamente mostrarles. Bueno, en el extremo obviamente vemos del trastorno por estrés postraumático, mujeres también muchas veces está acompañado de la depresión muy profunda, son mujeres que se quieren hacer daño, ¿cierto? Que se quieren suicidar, entonces toca trabajar muy fuerte con ellas. Existe, para que tengan en cuenta, obviamente el trauma se ve reflejado en el cuerpo, ¿no? Es mucho más fácil contar lo que les han hecho que darse cuenta, sentir y poner palabras a la realidad de su experiencia interna, ¿cierto? Es más fácil para estas mujeres que han sido traumatizadas hablar, que realmente ponerle atención a lo que están viviendo en sus cuerpos. Entonces dice, tras el trauma, el mundo se vive con un sistema nervioso diferente, una adaptación trágica. Es un esfuerzo para desconectar unas sensaciones aterradoras. También se adormecieron su capacidad de sentirse totalmente vivos, ¿cierto? Son estas mujeres que como que hay un bloqueo entre la parte del cerebro y el cuerpo. Porque es más fácil pensar y tener acá y estar en el pensamiento que realmente en la parte corporal. No es sorprendente que tantos sobrevivientes de traumas coman y beban compulsivamente, tengan miedo a hacer el amor y eviten muchas actividades sociales, porque su mundo sensorial está en gran medida fuera de todo límite, ¿cierto? Entonces, algunas terapias, y esto obviamente se los digo súper rápido, pero pues el trabajo que se hace es mucho más fuerte. Me fascina hacer una cosa que se llama grounding exercises, que es como una conexión consciente, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las mujeres en este estado de estrés postraumático son personas que muchas veces no pueden respirar porque se angustian, ¿cierto? Vienen todos esos ataques de ansiedad, todos estos ataques de pánico. Entonces son como que, y no pueden respirar, y pum, se me suben, se van, ¿cierto? Se desconectan. Entonces, cuando están en ese estado, es súper importante volver a traerlas acá a la tierra, grounding, a la tierra. Hacerlas que abran los ojos. En este momento, meditaciones no funcionan con ellas porque entonces se nos disparan más, ¿cierto? Que abran los ojos, que pongan los pies en la tierra, que miren qué es lo que está alrededor. Se hacen ciertos ejercicios de eso. Hay mujeres que les fascina y les ayuda mucho el yoga o la meditación. De hecho, hay estudios que muestran que yoga y meditación hacen que esas partes del cerebro que se bloquearon, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando existe un trauma, ¡pum!, ciertas conexiones del cerebro se nos han trabado. Cuando hacemos yoga, meditación, por estudios y por imágenes del cerebro que han tomado, han mostrado que yoga, meditación, estos tipos de ejercicios ayudan a que esos caminitos del cerebro se vuelvan a restablecer, ¿ok? Entonces ayuda mucho. Tiene sentido que hagamos como parte de tratamiento, como todas estas herramientas las utilicemos en un punto. Yo también hago lo que es EMDR, que en español se llama desensibilización y reprocesamiento por medio de movimiento ocular. Es una terapia muy chévere que lo que se hace es pedir que se estimulen los dos lados, el izquierdo y el derecho del cerebro para empezar a procesar el trauma. Obviamente la terapia hablada y la creación de comunidad, algo de verdad para las personas que trabajan en este campo.
les quiero compartir, me ha funcionado muchísimo el hecho de que trabajen en comunidad. Creamos un grupo, se llama Mariposas de Esperanza. De hecho, se han dado cuenta que hay algunas mujeres acá del grupo. Muchas gracias por estar acá. Y hemos trabajado en un grupo en WhatsApp, se apoyan entre ellas mismas. Si alguien necesita algo, pone el mensaje. Celebramos Navidades, celebramos Día de la Madre, en fin, la creación de comunidad, especialmente cuando estamos en países extranjeros, es súper valioso. ¿Por qué? Porque cuando venimos a este país dejamos familia, dejamos cultura, dejamos todo atrás, pero si llegamos acá y reconectamos esa parte y ese sentimiento de pertenencia nos ayuda a la sanación. Ok. Y esto es lo último que les quiero mencionar. Acá sí requete corro, pero quiero que por lo menos lo tengamos en cuenta. No sé si ya de esto lo están hablando también en nuestros países latinos. Existe el estudio de ACE, en inglés se llama Adverse Childhood Experiences. Son las experiencias adversas en la infancia. ¿Qué pasó? Imagínense que en el 95 y en el 97 se reunieron en Kaiser Permanente. Eso es un centro médico. Y empezaron a buscar información, empezaron a recolectar toda esta información, llegaron a 17,000 organizaciones de salud en el sur de California y empezaron a entender que existe una relación entre los riesgos de la salud y las experiencias de abuso que tuvieron en la niñez y la disfunción en el hogar. En el estudio se tomó una muestra de casi 10,000 personas y el 70% recibieron las respuestas. ¿No? Y se dieron cuenta que por lo menos todos tenían una categoría de este ACE, de estas experiencias adversas. Entonces, las experiencias adversas son los eventos que pueden ser traumatizantes que ocurren de la niñez a los 17 años. Son 10 categorías. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un cuestionario, que de hecho ustedes los pueden conseguir en línea, y eso es una machera. Hicieron un cuestionario, son 10 preguntas, y dicen, ¿alguna vez de niño usted tuvo abuso físico por parte de algún padre? ¿Alguna vez tuvo abuso emocional por parte del padre? ¿Abuso sexual? ¿Crecieron con un alcohólico o un drogadicto en la casa? ¿Tuvieron alguna persona que estuvo en la cárcel? ¿Tuvieron o vivieron con algún familiar que tenga una enfermedad mental? ¿Vivieron o fueron testigos de la violencia doméstica? ¿Tuvieron la pérdida del padre o la madre? ¿Hubo negligencia emocional? ¿Hubo negligencia física? Entonces la gente dice sí o no. Y se dieron cuenta que las experiencias tuvieron un profundo impacto en los resultados relacionados con la salud más adelante en la vida. Las experiencias traumáticas no simplemente les suceden a los niños, sino que ocurren dentro de sus cerebros y sus cuerpos. Por lo tanto, hay una conexión con esas enfermedades cronológicas cuando son adultos. Entonces, todo esto se relaciona con la dificultad de desarrollo del trabajo, la falta de vivienda, el aumento en la participación de sistemas en la parte de justicia criminal, y están afectados las enfermedades crónicas, cáncer, problemas de corazón, todo eso. ¿Qué quiere decir? Entonces, tú respondes más ACE, más categorías así, sí, de adulto, van a tener como más consecuencias a nivel médico. Entonces, algunos datos interesantes. Los niños que experimentaron 4 o más ACE tienen de 10 a 12 veces mayor riesgo de consumir drogas intravenosas o intento de suicidio. De 2 a 3 veces mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, cáncer. 32 veces más probabilidades de tener problemas de aprendizaje y comportamiento. De 8 de las 10 causas principales de muerte en Estados Unidos están relacionadas con la exposición de 4 o más ACE. Los ACE están vinculados a problemas de salud crónica, salud mental, uso indebido de sustancias y menores logros educativos y ocupacionales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primer paso, hablar de lo que se oculta y darle un nombre, lo que les decía. Reconocer los problemas que enfrentan las familias, ofrecer apoyo y ánimo para reducir estrés. Apoyar los programas comunitarios y las políticas que proporcionan condiciones seguras y saludables para todos los niños y las familias. Construir redes sociales donde se colabore internacionalmente y podamos aprender unos de otros y de otras agencias, que es un poquito respondiendo tu pregunta, Santi. Y corrí y listo. Gracias, de verdad, me tocó correr aquí a lo último.
pero no sé si tengan preguntas o comentarios y de verdad gracias por estar acá.